Hola a todos y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un wrap-up más y en esta ocasión les traigo el wrap-up de noviembre del 2019. Así es, noviembre del 2019. No tengo vergüenza. Y bueno, sin mucho más preámbulos, les digo que a pesar de la tardanza, sí fue un mes bastante lector y leí 13 libros, así que sin mucho más preámbulos les voy a hablar de ellos. Les cuento brevemente que 5 o 6 de ellos fueron libros muy cortitos, así que espero no extenderme mucho y sin mucho más, pues vayamos directamente a hablar de estos. El primer libro que leí fue Finding Ultra de Rich Roll. Este fue un libro que la verdad disfruté bastante. Es una autobiografía slash memoria del autor y básicamente nos cuenta la historia de Rich Roll, que es un hombre que nos cuenta pues cómo fue su vida. Particularmente nos cuenta que durante su juventud tuvo ciertos vicios y ciertos problemas y que pues tuvo que hacer una serie de cuestiones para superar estos. Asimismo nos cuenta que después de que ya está en una posición un poco mejor, pues él un día como a sus 38, 40 años se da cuenta que tiene una condición física pues bastante mala. Entonces a partir de ahí como que le entra esta necesidad de tener una vida más sana y pues como que más activa y empieza a correr. Y a partir de ahí, esta pues idea de correr como que se va convirtiendo en algo que de verdad es una afición y una pasión de él. Y de repente empieza a entrar a maratones y luego a triatlones y luego a ciertas competencias mucho más pesadas. Y en el libro nos cuenta cómo es todo este recorrido que lleva a cabo desde cómo empieza pues a correr un poquito hasta cómo empiezan a subir la intensidad y la frecuencia de sus entrenamientos y qué es lo que va sucediendo en cada una de las competencias a las que asiste. Me gustó mucho que el autor tiene una prosa verdaderamente enganchante que desde sus inicios logra que te intereses por lo que está pasando y después también no solo se queda en esta cuestión enganchante, sino que también es algo como muy cinematográfico en donde te sientes parte de la historia y donde como que sientes que estás casi casi compitiendo ahí al lado de él. Es muy curioso y de verdad no les puedo explicar muy bien, pero yo me sentía muy emocionada cuando él te estaba contando más o menos cómo iban estas competencias y qué era lo que hacía, todas las cosas que pues salían bien o salían mal y cuáles eran las cuestiones tanto físicas como mentales a las que se enfrentaba durante estas competencias. Y de verdad me parece súper interesante para cualquiera que les interese como conocer cómo es esto de hacer estas competencias tan pesadas que son de correr muchísimos kilómetros y luego nadar y luego andar en bici y al final pues acabar. Y este tipo de competencias que de verdad exigen una resistencia y un poder físico y mental de verdad impresionante. Y pues también si les interesa un poquito pues conocer eso, de verdad les recomiendo muchísimo el libro. Después leí un libro que se llama El sentido de un final de Julian Barnes. Este es un libro interesantón, es un libro bastante corto que nos cuenta la historia de un hombre que de repente empieza a hacer como memorias de un grupo de amigos que él tenía y particularmente de uno de ellos que, pues para no hacerles la historia muy larga y para no spoilar, pues básicamente fallece de una forma pues un poco inusual y a partir de ahí como que él empieza a cuestionarse sus decisiones de vida, lo que pasó con ese amigo, con ese grupo de amigos y en sí pues es un libro que se mete mucho con la historia, con la filosofía, con en sí pues lo que nos hace humanos y lo que le da sentido a la vida. En realidad me pareció un libro entretenido, debo decir que en algunas ocasiones no me encantó, sin embargo el libro tiene varias frases que de verdad me parecieron muy buenas y tiene ciertos momentos y ciertos fragmentos que son muy reflexivos, entonces si les interesa un poquito como que una historia un poquito más basada en las vivencias, en la filosofía y en las reflexiones, creo que podría ser un libro que podría interesarles. Después leí La fosa de agua de Lidiet Carrión. Este es un libro de verdad pues muy muy fuerte. Es un libro de no ficción que nos habla sobre los feminicidios y los asesinatos de niñas, jóvenes y mujeres que se han llevado en el Estado de México. Y cada capítulo es la historia de una niña que desaparece y que después pues se sabe que falleció y que fue asesinada. En todos los capítulos la autora pues nos da detalles de la vida de esta niña o mujer y nos cuenta cómo se realizó la investigación o cómo es que se fue dando pues todo el hecho desde el momento en que desaparecieron hasta pues que se llega a saber qué fue lo que pasó y si es que el gobierno o las autoridades hicieron algo para encontrar a los responsables del asesinato. Es un libro muy fuerte porque pues son historias de generalmente niñas o jovencitas de entre 12 y 18 años que simplemente salen a la calle un día y ya no regresan
y después se encuentran sus cuerpos en unas condiciones pues horripilantes y se ve que no están cambiando mucho las cosas a pesar de que muchas mujeres están pues tratando de hacer algo para que esto no vuelva a suceder y para que el gobierno tome acciones más drásticas y haya más seguridad en las calles. Vemos que los casos se siguen repitiendo y que cada vez las historias son más terribles. Entonces es un libro de verdad muy devastador. Es un libro que te deja cuestionándote qué es lo que en realidad está pasando y cuáles son las cosas que se tienen que hacer, pero es una lectura que creo que es necesaria para en realidad conocer el panorama, saber cuál es el problema y ver qué podemos hacer como sociedad para mejorar esta situación. Después leí un libro que se titula Economía sin corbata, conversaciones con mi hija, de Yanis Varoufakis. Este es un libro que habla un poco sobre economía, pero para ser honesta, no es un tratado económico ni nada así. Es un libro muy cortito en el cual el autor trata de explicarle un poco el sistema económico y sobre todo el capitalismo a su hija y trata de más que nada como que mostrarle algunas de las deficiencias o de las problemáticas que tiene y cómo es que esto debería de cambiar. Debo decir que a mí me gustó muchísimo porque siento que Janis tiene una cuestión así como muy humanista y muy enfocada a nuestra situación actual. Está consciente de que ahorita estamos en un punto en el que tal vez no todo el mundo tiene que trabajar. Sin embargo, la forma en la que están distribuidos los recursos y la forma en la que ciertas personas tienen beneficios y otros no, hace que haya mucha desigualdad. Y lo que él trata de exponer es precisamente todas estas cuestiones que hacen que el sistema no funcione como debería de funcionar y trata de mencionarle cuáles son algunas alternativas o cuestiones que podrían hacerse para que esta cuestión pues en realidad mejore. Y fue un libro que a mí me gustó, es un libro bastante sencillo y debo decir que sí tiene tendencias un poco así como izquierdistas o cosas así, entonces pues considérenlo así, pero a mí me gustó porque como ya les comenté, tiene una perspectiva muy humana que a mí me parece pues muy válida y muy necesaria considerando la situación actual. En el puesto número 5 les tengo un libro que se llama The Worst Guide to Life de Gemma Corral. Este libro ya les mencioné en mi lista de los peores libros que no me gustó en lo absoluto. Es un libro ilustrado que en realidad pues son básicamente casi puras ilustraciones con nada más un título o alguna palabra. Y honestamente no sé qué decirles de este libro. Son una serie de imágenes muy aleatorias en donde simplemente parece que la autora toma un tema o algún dibujo y lo presenta en diversos colores o con diversos estilos y ya. Ustedes saben que siempre trato de encontrarle algo positivo a los libros y que no me gusta decir que hay libros que no valen la pena, pero honestamente este libro sí creo que no vale la pena, no sé por qué se publicó y no se lo recomiendo en lo absoluto. Después leí otro libro muy cortito que se llama La Guerra del Arte de Steven Pressfield. Este es un libro que básicamente trata de como motivar a los artistas a hacer arte o a hacer algo en general. No tiene que ser un artista, aunque generalmente creo que sí aplica mucho más para ellos, pero es básicamente como hacer algo si tú sabes que lo tienes que hacer, ¿no? Entonces es un libro que constantemente te está diciendo que va a haber algo que él denomina la resistencia y esta cuestión es algo que simplemente te impide hacer, ya sea que tienes miedo a que algo no salga como tú lo esperas o que no te sientes seguro de ti mismo o que no sientes que tienes el suficiente conocimiento o experiencia para realizar un trabajo y básicamente va desglosando cuáles son algunas de las problemáticas habituales que aparecen cuando uno quiere emprender un proyecto, puede ser artístico, puede ser de lo que sea, y cómo es que es importante que uno venza esta resistencia y venza todas estas pues ideas que aparecen y que nos hacen pues quedarnos inmóviles y no actuar y te va diciendo pues qué es lo que puedes hacer para hacer el trabajo y hacer arte. Es un libro interesante, honestamente no me pareció así como muy espectacular, pero creo que puede servir si alguien está como que atorado y de plano no puede como salir adelante, pues puede que sea un libro un poquito motivacional. Después leí otro libro también muy cortito que se llama Un pequeño paso puede cambiar tu vida de Robert Maurer. Este fue un libro que la verdad me gustó mucho y básicamente es un libro que habla sobre cómo pequeñas acciones pueden tener un impacto a gran escala y pueden ser el inicio para pues un proyecto ya más grande o para un hábito. Y básicamente se basa en esta teoría del Kaizen que una vez alguien me lo recomendó porque hace tiempo hice una reseña sobre un libro que se titulaba Mini Hábitos
que te pedía que pues básicamente empezaras con cosas muy pequeñas para ir generando un hábito y ya después podías ir aumentando tanto la intensidad como la duración de lo que sea que quisieras hacer. Y básicamente este libro maneja una cuestión y una estrategia muy similar. Lo que te dicen es que tú empieces con algo muy pero muy pequeño y a partir de ahí pues vayas generando todo un hábito y empieces a hacer cosas. Y me gustó mucho porque tiene unas aplicaciones muy prácticas. Habla de personas que quieren empezar a hacer ejercicio, que quieren ser un poco más creativas, que quieren tener orden en su casa o tener un poquito más de pues seguridad al hablar o cuestiones así. Y empieza como con estos pequeños pasos que puedes dar poco a poco, pero de manera constante, que al final pues van a acabar en un buen resultado. Entonces, si les interesa ese tipo de cuestiones de qué pueden hacer para empezar a crear un hábito, pues este creo que es un muy buen libro. Es muy cortito y de verdad me pareció bastante útil. Después leí We Are the Ants o Somos las Hormigas de Sean David Hutchinson. Este es un libro que se me hizo interesante, aunque la verdad no me encantó tanto, pero está interesante. Y nos cuenta la historia de un chavito que tiene muchos problemas en su vida. En primera instancia, como que no se lleva muy bien con su familia, no se siente muy bien con sí mismo, lo bulean en la escuela, no se encuentra pues muy bien con qué es lo que quiere hacer en la vida y sobre todo pues tiene una cuestión que es que de repente los aliens se lo llevan y pues le piden que tome una decisión. Le dicen que él tiene que decidir si un día se va a acabar el mundo o no y que está en sus manos pues tocar un botón que va a hacer que ya sea la Tierra se salve o no. Y ante esta situación, pues como les digo, él tiene una vida que no le agrada mucho, siente que el mundo es horrible, entonces cuando pues los aliens se le presentan, pues parece que al inicio él tiene una idea muy clara de qué es lo que va a hacer, si acabar con la Tierra y todo lo que hay en ella o no, pero a medida que va avanzando la historia, pues se aparecen ciertas personas, ciertas situaciones, ciertas cosas en su vida que lo hacen reflexionar un poco sobre esto. Y pues es un libro interesante, debo decir que no es así como la obra literaria ni nada, pero creo que pues hace unas buenas reflexiones sobre algunos aspectos que harían que nuestra vida valga la pena o no. Y sobre todo te deja con esta pregunta de qué es lo que tú harías si se te presentara esta situación en la que tú podrías escoger si la vida y la tierra sobrevive o no. Después leí el libro Free Will o Libre Albedrío de Sam Harris. Este libro también estuvo en el puesto número 1 de mis peores libros que leí en el año y fue un libro que me parecía que tenía una premisa bastante interesante y que no dudo que en cierta medida sea cierta. Sin embargo, no me gustó mucho la forma en la que el autor desarrolla esto. El libro, como se pueden imaginar por el título, es sobre el libre albedrío y básicamente sobre la idea de que esto es toda una ilusión y en realidad no existe. Y lo que el autor trata de exponer es esta idea de que nosotros en realidad no tenemos libre albedrío, sino que nuestras acciones, decisiones y en sí nuestro comportamiento es algo biológico y algo de lo cual nosotros no tenemos, pues, vamos a decir que injerencia o poder, sino que es simplemente algo que nos sucede por nuestro cuerpo, nuestras hormonas, nuestra biología y demás. Y el autor pues básicamente trata de mencionar cuáles son las problemáticas y las cuestiones importantes a considerar si esto es cierto y trata de mencionar cómo es que ciertos estudios pues nos hacen pensar que esto es así. Sin embargo, le da muchas vueltas a su argumento y a pesar de que es un libro muy cortito, siento que no logra pues mencionar algo totalmente convincente. Al menos a mí no me convenció, me quedaron muchas dudas y la verdad es que no siento que el libro tuviera mucho sustento. Así que pues bueno, es una idea que me parece muy interesante y que siento que sí es digna de considerarse, pero no sé si este sea el mejor libro para abogar por esa idea. Después leí el libro Big Magic o Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. De este libro ya les hice una reseña porque fue un libro que en realidad me gustó bastante. Sé que el libro y el título se pueden ir así un poco hippies, pero básicamente es un libro que habla sobre la creatividad y no solo la creatividad en el sentido artístico, aunque sí está muy enfocado en eso, pero es más como esta cuestión de crear, de hacer, de pues buscar algo que te permita emprender un proyecto o hacer algo que no existía y simplemente sentir que estás construyendo algo. Y lo que hace la autora es darte como que mucha historia de por qué, pues al final todos tenemos esta capacidad de crear y siempre ha sido algo que ha sido intrínseco en los humanos. Y después pasa a mencionar como muchas de las problemáticas a las que se enfrentan los artistas y en sí cualquier creador, cuáles son algunas de las cuestiones que a veces los
paran, que los hacen sentir que no son suficiente, que pues tal vez hay algo que falta o que sobra. Y ella te va mencionando cómo pues puedes atacar todas estas problemáticas, todas estas ideas, todas estas concepciones y puedes empezar a desarrollar y a crear de manera más independiente, más libre y sobre todo pues más creativa. Entonces es un libro que a mí me gustó bastante. Debo decir que en ocasiones es un poco hippie y la autora como que tiene ahí unas ideas que a mí personalmente no me parecen como las mejores. Sin embargo, sí siento que el libro en general y en su totalidad sí tiene muy buenos consejos y sí pueden ayudar a una persona que quiera empezar a crear o que tenga algunas problemáticas y quiera algunos consejos de qué es lo que puede hacer para abordarlas. De verdad me pareció un libro bastante bueno si están buscando algo así. Después leí el libro de Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Este es un relato basado en una historia real. No sé hasta qué punto se mantenga y sea cierto todo lo que se dice en el libro, pero en teoría sí está basado en lo que dijo la persona que estuvo en esta situación. Y nos cuenta la historia de un hombre que después de que hay un accidente en un barco, pues se queda náufrago por varios días en el mar. Y no recuerdo bien si son 11, 12, 15 días en los que está pues allá la intemperie, básicamente pues tratando de sobrevivir en el mar hasta que alguien lo rescate o hasta que él llegue a la costa o algo así. Y nos cuenta básicamente cómo es que esta persona se las ingenia para sobrevivir, qué es lo que pasa por su mente y qué es lo que pasa a su alrededor. Es un libro que en sus inicios me pareció interesante porque siento que al inicio como que hay un poquito más de acción. Después pues debemos de aceptar que no hay mucho que pueda pasar en 11 días en el mar, entonces siento que se vuelve un poquito tedioso. Al final siento que es una historia digna de contarse y todo, pero como que siento que a mí se me hizo un poquito aburrida. Y pues bueno, esa es básicamente la historia. No sé a quién recomendársela. A mí la verdad no me gustó tanto, pero si les interesa esa cuestión del mar y si les interesa pues saber cómo alguien se las puede ingeniar para vivir en una situación así, pues es un libro que podría resultarles interesante. Después leí K-Pax de Jane Brewer. Este es un libro del cual también ya les hice una reseña porque fue un libro que me encantó. Nos cuenta la historia de Prot, que es un hombre que él jura y perjura que viene de otro planeta que se llama K-Pax, y él nos cuenta que en ese planeta pues la vida es totalmente distinta a la que se tiene aquí en la Tierra. Básicamente es un planeta en el cual no hay guerras, no hay escuelas, no se tiene esta estructura de familia, no hay religión, no hay dinero, y aún así pues es un mundo muy muy pacífico que en sí pues se las ingenia para sobrevivir y la gente vive en paz, en armonía, y hay mucha educación y la gente siempre está aprendiendo y todo es hermoso. Entonces él llega aquí y ve el comportamiento de los humanos y pues está totalmente sacado de onda, no sabe muy bien cómo reaccionar a esta situación y pues debido a que él insiste que viene de este planeta, pues lo mandan a un internado psiquiátrico. Y el libro es sobre el doctor que lo está tratando y cómo nos cuenta pues qué es lo que este Prot le está contando, cuáles son las diferencias que él ve entre ese planeta y nuestro planeta y algunas otras enseñanzas y cuestiones interesantes que Prot tiene que decir. Es un libro que me parece muy, pero muy bueno porque tiene un enfoque cómico pues bastante interesante, pero también es un libro que nos deja reflexionando sobre muchas de nuestras tradiciones, costumbres, ideas, y de verdad me parece un libro muy bueno para reflexionar sobre en sí pues la vida en la Tierra y lo que hacemos como sociedad. Y ya para terminar, leí un pequeño poemario titulado The Witch Doesn't Burn on This One de Amanda Lovelace. Este es el segundo libro que publica Amanda como en esta serie, si se puede decir así. Y debo decir que a mí su primer poemario se me hizo bueno, si les gusta así el estilo tipo Rupi Kaur, como que pues es más o menos un estilo muy similar. El primer poemario de ella me gustó bastante, entonces la verdad pensé que este me iba a gustar. Y debo decir que sí me gustó, sin embargo, a comparación del primero, siento que se quedó medio corto, o al menos siento que las temáticas como que no se me hicieron muy cercanas y tal vez por eso pues el libro no me llamó tanto la atención como el primero. El estilo es muy muy similar, de hecho podría ser que es idéntico, sin embargo las temáticas que se abordan sí son un poco distintas. Ahora se habla un poquito más como que de la autosuperación, de la seguridad en uno mismo, de el lidiar con algunos problemas de percepciones que se tienen sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros talentos, sobre cuestiones así. Y también aborda unas temáticas un poquito más fuertes como el suicidio y algunas otras cuestiones así.
Entonces creo que pues si esos temas les interesan un poco, tal vez el libro les podría gustar. Si buscan las mismas temáticas que abordó en el primer libro, siento que no son exactamente iguales. Solo me queda decir que si les gusta la poesía corta e impactante, pues este podría ser un libro que podría llamar su atención. Y bueno, esos fueron los libros que leí en el mes de noviembre. Me encantaría que me cuenten ustedes qué leyeron en noviembre, diciembre y todos los meses que han pasado en el 2020. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.